Hola cimanautas, soy Pedro. En el video anterior aprendimos a cómo construir un histograma con ayuda de una tabla dinámica y con el apoyo de Power Query. En este video vamos a aprender a cómo interpretar un histograma. Vamos a seguir utilizando el mismo ejemplo del video anterior, por eso te dejo el enlace para que lo chequees. Así que por favor quédate y averígualo. Antes de interpretar un histograma, entendamos primero cuál es la estructura de un histograma. Un histograma está constituido por un eje horizontal o eje de las X donde vamos a establecer las clases. Las clases son los intervalos en que se divide la característica sobre la que se han tomado los datos. Siguiendo el ejemplo del video anterior, de la panadería donde se hacen los panes franceses, nuestra característica sería el peso medido en gramos. Les dejo el enlace para que puedan verificar el ejemplo. El número de clases es igual al de barras de histograma. En este ejemplo tenemos 4 barras, es decir, tenemos 4 clases. La clase se caracteriza por tener un intervalo de clase. Son los intervalos en los que se agrupan y ordenan los valores observados. Cada uno de estos intervalos están delimitados o acotados por dos valores extremos que les llamamos límites. En este ejemplo tenemos que la clase va desde 206.3 gramos hasta 209.3 gramos. El intervalo de clases, que es la diferencia entre el límite mayor menos el límite menor de la clase, es igual a 3 gramos. Y este valor es constante para cada una de las 4 clases. Luego tenemos el eje vertical o el eje de la Y, donde vamos a colocar la frecuencia. La frecuencia de clase es el número de datos incluido en cada una de las clases. En nuestro ejemplo, la frecuencia para nuestro rango entre 206.3 gramos y 209.3 gramos es de 70 panes. Esto quiere decir que dentro de esa clase se registraron 70 panes cuyo peso varía entre 206.3 gramos y 209.3 gramos. El recorrido es la medida de la dispersión correspondiente a la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de valores. Para interpretar los histogramas, el primer paso es verificar el tamaño de la muestra. Evalúe el recorrido o la dispersión de la muestra para entender qué tanto varían los datos. Investigue cualquier recorrido sorpresivo o no deseado en el histograma. Un histograma funciona mejor cuando el tamaño de la muestra es al menos de 20. Si el tamaño de la muestra es demasiado pequeño, es posible que cada barra en el histograma no contenga suficientes puntos de datos para mostrar exactamente la distribución de los datos. Mientras más grande es la muestra, mayor será la semejanza del histograma a la forma de la distribución de población. Como pueden ver en el ejemplo, para un tamaño de muestra n igual 20, la forma del histograma es como se muestra. Y para un tamaño de muestra n igual 160, vean que la distribución o forma del histograma es diferente. Por lo cual es importante seleccionar un tamaño de muestra que represente adecuadamente a la población. Paso 2. Identifique los picos. Identifique los picos que son los conglomerados más altos de las barras, como muestra el ejemplo. Los picos representan los valores más comunes, es decir, la moda. Investigue cualquier pico sorpresivo o no deseado. Paso 3. Buscar indicadores de datos inusuales o no normales. Los datos asimétricos y los datos multimodales indican que los datos podrían ser no normales. Los valores atípicos pueden indicar
otras condiciones en sus datos. Veamos primero los datos asimétricos como muestra el ejemplo. Si usted está en conocimiento de que sus datos no son realmente asimétricos, investigue las posibles causas a fin de asegurarse de que pueda utilizar los datos que no sean normales. Continuamos con los valores atípicos. Los valores atípicos, que son valores de datos que están muy alejados de otros valores de datos, pueden afectar fuertemente sus resultados. En un histograma, como se puede observar, las barras aisladas en los extremos identifican los valores atípicos. Intente identificar la causa de cualquier valor atípico. Corrija cualquier error de entrada de datos o de medición. Considere eliminar los valores de datos que estén asociados con eventos anormales y únicos, causas especiales. Y a continuación repita el análisis. Luego tenemos los datos multimodales, que pudieran confundirse con la identificación de picos. Los datos multimodales tienen más de un pico. Un pico representa el modo de un conjunto de datos. Los datos multimodales generalmente ocurren cuando los datos se recopilan a partir de más de un proceso o condición. Como pueden observar en el gráfico, tenemos dos picos que pueden representar dos grupos distintos de datos. Si usted tiene información adicional que le permite clasificar las observaciones en grupos, puede crear una variable de grupo con esta información. Luego puede crear la gráfica con grupos para determinar si la variable de grupo representa los picos en los datos. La forma de los histogramas, como hemos visto, influye en la interpretación. A continuación les voy a presentar las formas más estándar que existen y que nos pueden ayudar a interpretar mejor nuestro histograma. Los histogramas pueden tener distintas formas según la distribución de la frecuencia de las variables consideradas. El análisis de su comportamiento permite determinar la tendencia central y la dispersión de los datos. La primera forma es el comportamiento normal, forma simétrica o de campana. La distribución es simétrica. Los datos están agrupados alrededor de un valor central, media o promedio. La frecuencia es mayor en el centro y disminuye gradualmente hacia los extremos. La segunda forma, comportamiento truncado. Se presenta cuando se ha realizado una recogida de datos incompleta o se han rechazado datos que estaban por encima o por debajo de cierto valor. La tercera forma es la distribución con sesgo positivo o negativo, o de tipo precipicio a la izquierda o a la derecha. La distribución es asimétrica. Los datos presentan una mayor o menor variabilidad respecto al valor central. El valor de la media está localizado a la izquierda o a la derecha del centro del rango. La frecuencia disminuye de manera más bien brusca hacia la izquierda o a la derecha. Esta forma se presenta cuando el límite inferior o superior se controla teóricamente o por un valor de especificación o cuando no se presentan valores inferiores o superiores a cierto valor. También se presenta cuando se ha realizado una selección debido a una baja capacidad de proceso. Además, cuando el sesgo positivo o negativo se hace aún más extremo. La cuarta forma es el comportamiento con un pico aislado. Aparece un grupo de datos aislados del resto del histograma. Las causas pueden ser errores de medidas en la toma de datos, incidencia especial en el proceso o inclusión de información de un proceso diferente. La quinta forma es el comportamiento bimodal. Suele producirse cuando se combinan los resultados de dos procesos con medias o promedios diferentes, datos de distintos turnos, operarios, máquinas, instrumentos de medición, entre otros. La frecuencia es baja cerca del centro del rango de la información y hay un pico a cada lado.
La sexta forma es el comportamiento rectangular. Puede ser el caso extremo de la distribución bimodal. Es debido a la combinación de múltiples procesos o errores de medición. La séptima forma es el tipo peineta. Cada tercera clase tiene una frecuencia menor. Esta forma se presenta cuando el número de unidades de información incluida en la clase varía de una a otra, o cuando hay una tendencia particular en la forma como se aproximan los datos. La séptima forma es el tipo planicie. Las frecuencias forman una planicie porque las clases más o menos tienen la misma frecuencia, excepto aquellas en los extremos. Esta forma se presenta con una mezcla de varias distribuciones que tienen valores de la media diferentes. Ahora bien, cuando los histogramas se combinan con los límites de especificación, ya sea técnica o del cliente, podemos observar si nuestro proceso está en capacidad de cumplir con esa especificación. Cuando el histograma satisface la especificación, como se muestra en el ejemplo, lo que se necesita es mantener el estado actual, ya que el histograma satisface la especificación. Pero hay un caso particular que hay que tener mucho cuidado. Es cuando se satisface la especificación, sin embargo no hay margen, por lo cual es importante reducir la variabilidad del proceso. Aquí cualquier variabilidad en el proceso puede causar el incumplimiento de la especificación. Cuando el histograma no satisface la especificación, como muestra el ejemplo, es necesario tomar medidas para acercar la media al centro de la distribución. Se requiere reducir la variación del proceso y en algunos casos hay que aplicar las combinaciones que mencionamos anteriormente. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y dale click en la campana para las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.